Buenos días, hoy en Comunicando, principio de Pascal, base de esta hidráulica y neumática. Y lo vamos a entender muy fácilmente si recordamos la definición de presión. Recordamos que la presión era la fuerza que yo ejercía sobre una superficie. De acuerdo, entonces, ¿qué ocurre? Que si yo veo la fórmula, que es la expresión matemática de esa definición, fuerza que aplico en una superficie, veo que con esta fórmula puedo calcular la presión, pero también puedo calcular la fuerza. Es decir, si yo paso la superficie al otro lado, me permitirá calcular la fuerza. Como la superficie está dividiendo, pasa al otro lado multiplicando y entonces yo puedo decir que la fuerza es igual a la presión por la superficie. ¿De acuerdo? Entonces yo puedo calcular la presión o la fuerza según me interese. Tengo dos fórmulas, que es una misma, como siempre hemos visto, que me permite calcular o la presión o la fuerza. Ahora vamos a esta figura. En esta figura vemos dos vasos comunicantes, que son casi como dos cilindros, porque tenemos aquí el émbolo con su vástago para empujarlo, para empujar este émbolo y que se desplace. Bueno, no se tiene por qué desplazar, ¿vale? Pero bueno, para empujarlo. Y aquí tenemos otro émbolo, entonces parecen casi como pistones, ¿no? Pero están comunicados. ¿De acuerdo? Entonces, imaginaos, si yo aplico aquí una fuerza, recordemos que en el vídeo anterior vimos que si se aplicaba sobre un líquido una fuerza exterior, en todos los puntos de ese líquido existiría la misma presión. Por lo tanto, si yo aplico una fuerza en este vástago, esta fuerza se va a repartir por todo el pistón, por toda esta superficie del pistón o la sección del vaso. Una sección es como un corte, ¿no? Vale, pues si yo corto por aquí, pues me sale esto. Esta es la sección, ¿vale? Sección de mi vaso o superficie, ¿vale? Se aplica por toda la superficie del vaso de arriba y por lo tanto yo puedo calcular esa presión que va a ser constante en cualquier punto de mi líquido. De modo que yo puedo saber que la presión es igual a la fuerza aplicada, F1 dividido por la sección sobre la que aplico esa fuerza. Y fijaos que esta sección es mucho más pequeña comparada con esta sección. Es decir, si yo esta fuerza en vez de aplicarla aquí, la aplicase aquí, la presión sería muchísimo menor. Porque la sección sería mucho más grande. Si yo divido algo por un número grande, me queda algo más pequeño. Si divido algo por un número más pequeño, pues me queda algo más grande. Si divido una pizza entre dos personas, me queda la mitad de la pizza. Si la divido entre 20, pues imaginaos, me queda una miguita de nada. ¿Vale? Entonces, en este caso, la presión ejercida va a ser muy grande, ya que la superficie es pequeña. ¿De acuerdo? Entonces, yo al aplicar esa fuerza, se va a aparecer una presión en el líquido, en todos los puntos del líquido, que va a ser, pues, grande. Si ahora calculo la fuerza que va a aparecer aquí, pues, para ello tengo que aplicar esta fórmula. Utilizo esta misma presión, ya que esta misma presión es el mismo valor, ya que los líquidos están comunicados, es el mismo líquido, y por lo tanto puedo afirmar que esta fuerza va a ser mucho mayor que esta, ya que la presión es la misma, es una presión grande, pero la superficie es mucho mayor. Por lo tanto, si la superficie es mucho mayor, esta fuerza tiene que ser obligatoriamente mucho mayor que esta. ¿De acuerdo? Si la presión es la misma, la F1 será más pequeña ya que la sección es más pequeña. Si multiplico una cosa por 2, me da un valor el doble del que tenía, pero si la multiplico por 200, pues me da un valor 200 veces más grande. Por lo tanto, esa es la base del principio de Pascal. Utilizando una sección pequeña y una pequeña fuerza, puedo obtener unas fuerzas mucho más grandes. Es decir, con la fuerza que yo pueda aplicar con un pie dándole a un pedal, puedo levantar un coche. Aquí yo aprieto un pedal con poca fuerza. Este pistón es de sección mucho más pequeño que este y por lo tanto la fuerza que tengo que aplicar aquí va a ser mucho más pequeña que esta que se ejerce aquí. Esto sería una prensa hidráulica, es decir, una prensa lo que va a hacer es estampar, pegar un golpetazo, ¿de acuerdo? Como veis aquí, un golpetazo, ¡pum! Entonces, con una fuerza pequeña
puedo obtener a la salida una fuerza muchísimo mayor. Vamos a ver ahora ejercicios relativos a todo esto para entenderlo mejor. Y vamos con nuestro primer ejercicio resuelto del principio de Pascal. Vemos aquí una prensa hidráulica y nos dicen, la figura representa una prensa hidráulica, la sección de los cilindros horizontales, es decir, estos cilindros, la sección, como os he dicho, significa que, imaginaos, esto es una vista plana, pero estos son cilindros, ¿de acuerdo? Que vemos desde el lado, el lateral. Si yo corto este cilindro por aquí, me da esta sección. Entonces, esta sección es de 1,5 metros cuadrados. ¿Vale? Una sección, recordad que son 2 dimensiones. Realmente lo que obtenemos ahí es un círculo, ¿vale? Es el área de un círculo, es esa la sección. Si yo corto me queda como un circulito, ¿de acuerdo? Bien, entonces me dicen que mis circulitos aquí miden 1,5 metros cuadrados y que en cambio la del émbolo vertical, es decir, esta sección de aquí, este circulito de aquí va a medir 0,5 metros cuadrados. Es decir, si nos fijamos, este circulito, o sea, esta sección del émbolo vertical va a ser, esta mejor, la grande va a ser 3 veces mayor que la pequeña. ¿De acuerdo? 0,5 por 3 es 1,5. Vale, luego entonces esta va a ser 3 veces más pequeña o esta va a ser 3 veces más grande, lo que queráis. El caso es que la relación es de 3. Vamos a ver que se va a mantener esa relación. Y simplemente si hemos entendido la teoría, yo sé que si tengo que si aquí necesito una fuerza, esta fuerza va a ser 3 veces más pequeña que esta. Porque siempre recordemos que voy a necesitar menos fuerza en la sección más pequeña y va a salir más fuerza en la sección más grande. ¿De acuerdo? Bien, entonces nos dicen, necesitamos que los cilindros horizontales realicen una fuerza de 30.000 newton. Es decir, estos cilindros, estos dos, tienen que realizar una fuerza hacia ese lado, como veis aquí, una fuerza y una fuerza, cuyo valor sea 30.000 newtons. Hemos dicho que la relación entre las secciones es de 3. Por lo tanto, si estas fuerzas, que son las grandes, son de 30.000, sin calcular absolutamente nada, yo puedo ya de por sí, sin cálculos, a ojo, saber que esta fuerza de aquí será 3 veces más pequeña. 30.000 entre 3 son 10.000 newton. Eso ya solo con ver el ejercicio. Vamos ahora a ver cómo yo lo escribo en un examen o en un ejercicio para un profesor, ¿de acuerdo? Porque tengo que justificar esta respuesta. No puedo decir, ala, son 10.000 y ya está. Tengo que justificar la respuesta. Y por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Pues lo primero que vamos a hacer es ver la presión que va a haber en todo el circuito, en el líquido, ¿de acuerdo? Ya habíamos dicho que la presión se calculaba como la fuerza entre la superficie. Conocemos la fuerza, 30.000, conocemos la superficie, 1,5, ¿de acuerdo? Pues entonces 30.000 newton entre 1,5 metros cuadrados nos da 20.000 pascales. O lo que es lo mismo, 2 bares, pero si me lo dejáis en pascales me vale. Recordad que newton partido metro cuadrado siempre son pascales. ¿De acuerdo? Bien. Ahora aquí no me dicen que lo tenga que dar en bares, ni en pascales, ni nada. Como no me dicen nada, lo puedo dejar en pascales. ¿De acuerdo? Si en el ejercicio que sea te dicen, dame la presión en bares, pues tendrías que hacer la equivalencia. ¿Cuántos bares o cuántos pascales son un bar? Pues mirad, 1, 2, 3, 4, 10 elevado a 4. Es decir, un bar son 10 elevado a 4 pascales. ¿Ya? ¿De acuerdo? Bien. Seguimos. Una vez que ya tenemos la presión que hay en el líquido, pues simplemente si nos piden calcular una fuerza, pues sabemos que la fuerza es igual a la presión por la sección. Y por lo tanto, vamos a hacerlo. Fuerza 1 va a ser igual a presión, que ya la hemos calculado, 2.000 pascales, por la sección 0,5 metros cuadrados. Y por lo tanto, una fuerza de 10.000 newton. Sencillo.
En el próximo vídeo veremos las magnitudes volumen y velocidad, muy importantes en neumática e hidráulica. Hasta pronto y seguimos comunicando.